que si España no gana ese partido, no se clasifica a España. ¿Y quién se clasifica directamente? Rumanía. La Rumanía que acabas de ganar hacía 2 semanas. Y dejándoles fuera de todas las opciones del Mundial. Y en una injusticia de tal calibre, ¿cómo levantas el ánimo de la gente siendo tú el capitán? No puedes. No puedes. No se puede, Gonzalo. Aquello fue un hecho catastrófico, no solo para el rugby, para el deporte español. Aquello desató una crisis a nivel mundial. La crisis que se había montado en el famoso partido del escándalo en Bruselas era tal que yo lo que creo es que las decisiones posteriores que se tomaron fue para tapar todo aquello. Yo no me he repuesto de eso. Yo no he superado eso, sinceramente. Una parte de esa generación de jugadores se quedó en Bruselas. El rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros. Winston Churchill. ¿Qué encontraste en este deporte, Jaime? Wow, joder, empezamos fuerte. ¿Eso es una verdad? Lo primero. No sabía o me sonaba que lo había dicho Winston Churchill, pero es que claro, es que yo le atribuyo a Winston Churchill el 80% de las grandes frases del siglo XX, porque es que era un auténtico fuera de serie. Es una frase que define muy bien el deporte del rugby. Porque el deporte del rugby, si solo lo ves con los ojos del espectador y solo lo analizas por lo que se desprenden de las acciones deportivas, dices, esto es una auténtica barbaridad. Es verdad que es un deporte de bestias. Y a lo mejor al ser un deporte de bestias con una cierta dureza física, hay a lo mejor no todas las personas están preparadas para este deporte. Lo que es interesante de este deporte es la segunda parte, la segunda frase la segunda parte de la frase de Churchill, que está practicado por caballeros y por eso siempre lo confrontan al fútbol, ¿no? Si nosotros no tuviéramos esa caballerosidad, si nosotros no tuviéramos claro que este deporte se rige por una serie de valores y de tradiciones que hay que mantener, esto sería una puñetera barbarie. ¿Tú has visto alguna vez un partido de calcio histórico? ¿Sabes lo que es el calcio histórico? ¿Te suena? Fútbol, calcio. Claro, es el partido de fútbol legendario que se juega solo una vez al año en Florencia. Y si no has visto las imágenes, te invito a que las veas. Eso es barbarie pura. Entonces, el rugby, si no tuviera códigos, si no fuéramos esos caballeros, esto se nos habría ido de madre hace tiempo. Y lo que nos proporciona este deporte con esta filosofía, y ahí te estoy dando una de las claves, el rugby es pura filosofía. Es una filosofía de vida. Y en mi caso particular, que no tiene por qué ser el de todos, pero si tú le preguntas a otras personas que han entrado en contacto con este deporte, si tú le preguntas a otros deportistas que han pasado por este deporte o que viven de este deporte, te dirán lo mismo que yo. Este deporte no solo me ha hecho ser quien es, sino que me ha proporcionado el vehículo principal con el que moverme por la vida. O sea, ha sido mi vehículo de formación. Es la mejor universidad en la que yo haya estado. En cuanto a valores, ¿verdad? ¿No? Aquí, ¿qué valores son los que destacan al rugby por bandera, ¿no? En comparación con otros deportes? Con el fútbol, ¿qué le distingue a nivel sensorial, a nivel físico, a nivel espiritual? Bueno, hay un alto componente de respeto en el rugby, que es la base de todo. Luego valores, hay muchísimos, todos muy buenos. La igualdad, la confianza, el trabajo en equipo, el estar comprometido, el factor sacrificio. Pero yo hay uno que destacaría por encima incluso del respeto, que tiene que ver con lo que le proporciona a cada individuo, ¿no? Porque al final el deporte en general te plantea esos escenarios donde tú tienes que sacar esos valores, porque esto es una cosa que también a mí me gusta decir mucho. El deporte no tiene valores. No. El deporte no tiene valores. El deporte nos proporciona los escenarios necesarios para que nosotros, las personas, que tenemos valores y que tenemos esos códigos, los saquemos.
y los mostremos en un contexto. Partido de fútbol, partido de rugby, de tenis, petanca, me da igual. Muéstrame el tipo de persona que eres en este contexto de competición o en un contexto lúdico. No tenemos por qué estar compitiendo todo el puñetero día. Entonces, el deporte nos proporciona esos escenarios. Dentro de esos escenarios, uno va conformando ese códice, ¿no? Ese códice individual que forman estos valores que al final son, pues eso, esos códigos, esas herramientas con los que nosotros decidimos movernos por la vida, tomando una serie de decisiones y sobre todo, en base a esas decisiones que tomamos, cómo queremos llevar a cabo esas decisiones. ¿Cómo? El cómo. Los valores nos determinan el cómo vamos a hacer las cosas en la vida. Y yo destacaría, por retomar lo que te he dicho antes, que por encima del respeto, para mí, el rugby me ha enseñado humildad. Y lo digo sinceramente, me ha enseñado lo que es la humildad de verdad y el intentar ser humilde. No te estoy vendiendo la moto ni te estoy diciendo que yo sea una persona humilde porque no la soy. Y esto quiero dejarlo muy, muy claro. Es muy fácil decir que una persona es humilde y luego ser todo lo contrario. Porque, de hecho, yo me considero una persona bastante vanidosa. Y yo creo que hoy en día en la sociedad somos muy vanidosos. Y nos estamos volviendo en personas cada vez más egocéntricas. Lo que sí que creo que el valor de la humildad y el rugby, en mi caso, me ha enseñado sobre todo a mantener ese ego a rajatabla, digamos, mantenerlo a raya. Regulado. Mantenerlo regulado, exactamente. Porque una de las peores cosas que yo creo que puede haber en la vida es alimentar ese animal. Porque eso es un animal. Y es muy, muy peligroso. Y el rugby ha sido un limitador, un parapeto perfecto para en los momentos en mi vida en los que en el rugby yo lo estaba haciendo bien o bastante bien, me lo ha bajado y me lo ha mantenido a raya, siendo consciente que está sobre todo en un deporte de equipo y que la individualidad pues tiene cierta importancia, pero no lo es todo. No es la individualidad la que marca diferencias, es el equipo. O sea que, fíjate si es importante los valores en este deporte, en esta barbarie controlada. Tuviste la oportunidad de representar a todo un país, a la selección española, ser el capitán. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué es enfundarte la camiseta roja, partirte la cara literalmente por tu país, salir a competir delante de 30.000 almas, cada placaje, cada golpe, el sonido de los tacos? Cuéntame. Pues ponerte la camiseta de una selección nacional, en mi caso, bueno, lo ha supuesto todo en mi carrera deportiva, es el cenit. O sea, es que, Gonzalo, yo no creo que haya en el mundo del deporte nada más grande que representar a tu país en algo. Ser uno de esos elegidos para representar a su sociedad, sus símbolos, su gente. O sea, al final, yo cada vez que me ponía esa camiseta, digo, o sea, aquí estoy para defender, tío, pues a mis amigos, mis amistades, mi familia, y mi vida en España, pues, representar a tu país. Y yo no creo que en el mundo del deporte haya algo más grande que eso. Luego puede haber niveles, luego puede haber momentos, pero ese momento es espectacular. O sea, es que no hay nada que se le pueda comparar. Yo he tenido la suerte de tener una carrera deportiva amplia en la que he vivido diferentes experiencias. Seguro que hay gente que ha vivido muchísimas más cosas que yo, que ha pasado por muchos más países, pero yo he tenido la oportunidad de ganarme la vida profesionalmente jugando aquí en España, por supuesto, que no todos además pueden. O sea, el rugby en España no es del todo profesional, es más algo semiprofesional.
y no todo el mundo tiene la suerte de cobrar dinero por ello. Pero, joder, yo sí he tenido esa suerte. He sido uno de esos elegidos en los que he tenido mi contrato profesional, mis condiciones y, oye, me he ganado la vida gran parte jugando aquí en España. Pero luego he podido dar el salto a Inglaterra y a Francia. Y ahí pues he pasado por varios sitios, ¿no? Y la verdad es que he jugado partidos de primerísimo nivel, he vivido experiencias increíbles, he sido campeón de Francia, he vivido partidos jugando en la segunda división inglesa en los que el reconocimiento es máximo, me he salido del mapa, pero sin embargo, o sea, no hay nada comparado a un partido internacional. A un partido internacional en la que representas a los tuyos, representas a tu gente. Y eso es maravilloso. En el reporte del rugby, para mí en cualquier otra disciplina. A lo mejor otros prefieren pensar que jugar la Champions o ser campeón de la Champions es mucho más importante ahora que está tan en boca de todos el tema de la Champions con todo lo que ha pasado, porque además lo voy a dejar aquí muy claro, soy del Atleti, con lo cual me he venido a grabar este podcast prácticamente de bajón con todo lo que nos ha pasado. Sí, yo aquí soy madridista, tengo que rebatirte. Sí, sí, joder, bueno. Otro día venimos y hablamos de fútbol. Y hablamos de eso. Pero mira, otro valor que no he mencionado antes, que también es muy importante en el rugby, la resiliencia. Si queremos tener hijos resilientes, hazlos del Atleti. Eso sí que es ser resiliente. No, es broma. Sufridores seguro. Sí. Entonces, bueno, es para la gente, habrá deportistas que para los que ganar una copa o ser campeón de no sé qué, de tal competición, sea lo máximo. Para mí lo máximo no es eso. Para mí lo máximo es el representar a tu país. Ser capitán no es llevar un brazalete, es llevar el peso del equipo en el alma y la voz de todos en el pecho. ¿Qué se siente al ser el capitán de la selección española? Ya no solo llevar y representar el país, sino ser el máximo responsable en el campo. ¿Y qué responsabilidades tiene esto en el terreno de juego? ¿Sientes esas miradas de tus compañeros cuando las cosas van mal, buscando un poco, recurriendo, ¿no?, a tu figura? ¿Cómo es esto? Bueno, todo eso, lo primero, todo eso sucede, todo eso que acabas de mencionar sucede, ¿no? Cuando yo te hablo de una capitanía y de capitanear equipos en el mundo del deporte, y si no, esto también lo podemos extrapolar al mundo profesional. Al final estamos hablando de liderazgos, ¿de acuerdo? El liderazgo requiere o conlleva una grandísima responsabilidad. Y toda gran responsabilidad conlleva una serie de condicionantes o de características o de, digamos, de objetivos que tú, si quieres ejercer ese liderazgo, vas a tener que cumplir. Aquí estamos abriendo un melón, el tema de los liderazgos ligado a la capitanía, que evidentemente da para hablar para mucho. Pero sobre todo es responsabilidad. Y cuando hablamos de liderazgo y responsabilidad, lo primero que se me viene es la palabra ejemplo. Vale. Tú, para ejercer un liderazgo positivo, un liderazgo que sea influyente, que tengas de verdad la capacidad de influir en las personas para que ellos crean en lo que se está haciendo, creo que si no eres ejemplo de nada, si no eres una persona íntegra que cumple con sus acciones y estas van en conexión directa con sus palabras, es decir, que lo que haces es lo que dices, es muy difícil, primero, que te siga nadie, y segundo, no vas a generar confianza en nadie. Luego hay situaciones en las que, como acabas de comentar, ¿qué sucede cuando estás en esos malos momentos o las cosas no están saliendo como se esperaban y cómo recurren y por qué recurren a ti con esa mirada, ¿no? Creo que has dicho, ¿no? ¿Cómo ha sido la pregunta, Gonzalo? Sí, esa mirada. Esa mirada, ¿qué esperan? ¿No? Sí. ¿Y cómo respondes? Efectivamente, ¿cómo lo llevas tú a nivel responsabilidad? Hay que naturalizarlo, pero cada situación evidentemente requiere una determinada respuesta. Generalmente cuando buscan la mirada del líder es porque evidentemente hay algo que no está funcionando o está saliendo mal.
Yo en el caso de la capitanía o de una capitanía o de un liderazgo de equipo deportivo, cuando las cosas no están saliendo bien, primero tú tienes que ser lo más sincero posible con ellos. No tienes por qué siempre dar la solución, simplemente tienes que unificar esfuerzos, tienes que aunar ideas y sobre todo para mí algo que siempre me ha funcionado cuando estamos ahí en el campo práctico, ¿no? Cuando estás en medio de la experiencia, digamos, en el partido. Cuando las cosas no salen hay que dar un paso atrás y hay que volver a la base. Es decir, si las cosas no te están saliendo a nivel de ejecución o vas perdiendo, será porque no estás llevando a cabo el plan establecido, la estrategia no sale, la táctica no sale, la ejecución no sale, ¿no? Yo creo que principios básicos, volver a los principios básicos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer desde lo más fácil? Y a partir de ahí construir. Yo creo que esa es una buena solución cuando las cosas, o una de las posibles soluciones, cuando las cosas en el campo no están funcionando. Pero hay veces, es verdad, buscan esa mirada, buscan esas palabras, a ver qué dice el capitán o qué tenemos que hacer. Y hay veces que tú no tienes tampoco la solución. Pero sí que es verdad que tú tienes que intentar buscar esos resortes para que el equipo reaccione y el equipo rápidamente, primero, se olvide de lo malo y de lo que no está funcionando para volver a centrarse en lo bueno, en lo positivo y hacer que la cosa vuelva a funcionar. Ponerse en marcha. Yo creo que ahí es donde entra oye, quizá no estamos queriendo a lo mejor ejecutar tal jugada demasiado rápido. Oye, ¿por qué no hacemos 2 fases menos o lo hacemos un poquito más lento? O vamos a volver a recentrar nuestro juego en esto que sabemos que esto sí que ha estado funcionando bien y a partir de ahí construimos, ¿no? O sea, al final es un poco sentido común todo esto. Volvamos para atrás, olvidaos del fallo, nos estamos complicando, vamos aquí a esta base y a partir de aquí ya decidiremos si 10 minutos después o 3 jugadas después podemos alcanzar el siguiente nivel haciendo algo un poquito más difícil. No obstante, una de tus acciones que más se recuerdan es, tu arenga. La del vestuario. La del vestuario. Tu arenga que salió, vamos, en todos lados. Y es precisamente un partido en el cual tú no estabas para jugar, ¿no? Estabas lesionado, en este caso, en la grada. Y me interesa mucho esto porque si lo llevas a cualquier ámbito, al aspecto también profesional, corporativo, muchas veces da la sensación, ¿no? de que no podemos hacer nada, ¿no? Porque que estamos apartados o que la cosa no va con nosotros y sin embargo tú te bajaste, ¿no? al barro, en este caso, al vestuario, a dar una charla conmovedora a tus compañeros que les cambió totalmente el chip, ¿no? Para salir contra Rumanía y hacerse con la victoria. Bueno, gracias. Yo creo, o sea, has hecho los deberes, Gonzalo, tienes joder. Todo, tienes... Sí, la verdad es que hay una cosa que me ha pasado en estos últimos años con respecto a mi trayectoria deportiva, y es que esto es un poco putada lo que voy a decir, pero la gente ya solo se acuerda de la arenga del vestuario y todo lo que tiene que ver con lo mío deportivo, es decir, que es lo importante, ¿no? Al final, con tu nivel de juego como jugador queda en un segundo plano, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Tuve la suerte de que, es verdad, bueno, la suerte, o sea, me refiero, o sea, ese momento en el vestuario, aquel día, la verdad es que es increíble, es lo que tú has dicho, ¿no? Ha salido en 1000 sitios, o sea... Es que fue una locura, salió viral se hizo viral, sí, alcanzó la viralidad y además yo no me enteré porque yo vivía en una burbuja en ese momento, yo estaba completamente fuera de las redes sociales, o sea, no veía la tele, no veo la tele... Y de repente me cuentan esto y resulta que aquel día, fue el día que se le ganó a Rumanía en un partido muy importante para intentar clasificarnos para el Mundial de Japón, que luego no nos clasificamos, que hubo una crisis, se desató una crisis muy gorda, pero es verdad que aquello pues tuvo mucho recorrido, ¿no? Y yo tengo que agradecerle mucho a esos speeches que se grabaron y además se grabaron sin nosotros darnos cuenta. O sea, yo no sabía que ahí dentro en aquellas duchas había una persona en aquella esquina que estaba con una cámara grabando aquello, porque yo estaba en una burbuja, porque como tú bien dices, ese speech
viene en un momento, probablemente en uno de los momentos más bajos de mi carrera. Y es que yo estaba ahí puteado en ese vestuario, porque aquel día, además, que lo recordaré perfectamente, es que aquel día que era el día que aquel partido era el partido, o sea, el partido que tú estás esperando como deportistas desde el que de una eres, vida. Eso es, el partido de una vida, porque además venía Rumanía, que decían que nos iban a machacar, que el día anterior en la rueda de prensa el presidente de la Federación Rumana y el entrenador dijeron, o sea, básicamente que sí, que España, que estaba jugando bien, que habían mejorado y tal, pero que ellos eran Rumanía, que venían con un equipo muy fuerte y que nos iban poco más que a vapulear, ¿no? A vapulear, sí. Y a mearnos encima, con perdón, que no debería, a lo mejor no debería, sin miedo. No debería emplear estas palabras, pero vamos, que, o sea, que poco más que venían los rumanos y sacaban la chorra ahí en el central, aquí en España. Entonces, nosotros teníamos que ir tragando esto. Claro, es que era la mejor Rumanía de la historia. Y resulta que yo, como capitán de aquella selección, como jugador, que llevaba ya 17 años prácticamente de manera ininterrumpida, porque yo empecé a jugar en el 2002 con la selección nacional. Yo debuté en el 2002 y prácticamente no me he bajado del carro de la selección española hasta el 2019. Con lo cual yo ya llevaba 16 años de trayectoria con la selección. Y ese partido, que era el partido de nuestras vidas, de aquella generación de jugadores, contra Rumanía, voy y me quedo fuera. O sea, el partido que llevo esperando tanto tiempo. Porque sé que es muy importante para esa selección, para mí y para el rugby español. Y básicamente me quedo fuera porque me lesiono en el partido de la semana anterior contra Rusia, que fue una batalla campal. Campal, uno de los partidos más duros que yo he jugado. Además lo jugamos en Krasnodar. Está ahí perdido. No, esto no es Siberia, pero es que es una zona del sur de Rusia que casi linda con Georgia y tal. Es una zona muy cálida. Tiene pinta de hacer muchísimo calor. Sí, Krasnodar, sí, no, pues no, pues es bastante más cálido. Sí, es la parte cálida de Rusia, porque esto es el sur de Rusia. Ya te digo, esto linda con el Cáucaso. Entonces, un partido durísimo que conseguimos sacar adelante, que fue lo que nos puso en el disparadero de decir, oye, señores, que si ganamos a Rumanía, que es que vamos al Mundial, que vamos a hacer lo que mucha gente ni se esperaba. Que esta gente hace un mes, nuestra propia gente, nos decía, ¿qué? ¿Cuánto nos vamos a comer contra Georgia? Y contra Rumanía, y bueno, y a Rusia, pues, ¿qué? Con perder de menos de 10 nos vale, ¿no? Ganamos a Rusia y nos plantamos contra Rumanía. Y yo lesionado, como capitán. Ese día yo sabía que iba a suceder algo, porque es que lo veíamos. Y tú me has preguntado, joder, ¿cómo influiste en tus compañeros? Yo creo que no influí. Es que yo no sé si esas palabras, si ese speech realmente influyó en los jugadores y en el equipo. Yo solo sé que ese día estaba muy mal, muy jodido, que durante el calentamiento de mis compañeros, cuando salimos al campo, ya vimos que ahí venían 15.000 personas que ya estaban sentadas esperando a ver ese partido contra Rumanía, 15.000 personas que luego se convirtieron en 20.000, pero que ya estaban sentadas una hora antes. Eso no se había pasado nunca. Y yo me vine abajo y dije, o sea, no me puedo creer que este día no vaya a estar donde un deportista tiene que estar, que es en el campo. Y más siendo capitán. Me volví al vestuario, me encerré, me puse a llorar. Y ahí, en ese momento tan bajo, dije, intenta hacer algo. Busca algo. Intenta explicarle a esta gente lo que puede suceder hoy, y por eso salió esa arenga. Pero intentar explicarles, sobre todo, de dónde venimos, lo que estamos a punto de hacer, o sea, dando por sentado que ahí Rumanía caía. Caía además porque tenía que caer, porque éramos mejores, porque éramos mejor equipo, estamos más cohesionados. Y sobre todo porque teníamos un propósito mucho más grande. Y es que es una de las cosas que a mí me sucedió también ahí, ¿no? Yo ahí realmente me di cuenta lo que son los equipos con objetivos y los equipos con propósitos. A ver esta diferenciación. Aquella selección, bueno, la diferencia es muy sencilla. Un equipo con objetivos tiene metas y un equipo con propósitos es jugar teniendo en cuenta o teniendo siempre presente para qué y para quiénes juegas. Porque la diferencia entre un propósito y un objetivo es el nivel de trascendencia.
Y cuando tú hablas de trascendencia, hablas de personas. Ya no trasciendes para ti mismo, trasciendes para el otro. Y en nuestro caso, yo ahí, aquel día, y un corto periodo de tiempo atrás, digamos, yo ya me empecé a dar cuenta que aquella selección era especial porque representábamos a un rugby español que de verdad tenía mucha ilusión puestas en nosotros. Que al final se terminó trasladando a la sociedad española, porque aquellos días conseguimos que toda la sociedad española, que a la que le gustaba el deporte, hablara de rugby, porque fueron días gloriosos. Y aquel equipo lo conseguía, aquel equipo trascendió, aquel equipo tenía un propósito. Y yo intenté que mis palabras fueran en esa dirección. Porque tú, antes de salir a jugar, tú ya no puedes hablar más de la táctica y de la estrategia, no les puedes contar más. Aquí vamos a hacer esta touch, o en la melee acordaos de que tenemos que poner los pies así y tenemos que intentar hacer el viraje más hacia el número 3. Estoy hablando ya de temas de tecnicismos del rugby que los que nos estén escuchando no van a entender. Allí, antes de salir a jugar, a competir a ese nivel, tío, eso ya da igual, ¿no? Eso ya da igual. Tú tienes que apelar a lo emocional. Tú tienes que contarles, intentarles trasladar a tus compañeros, tío, oye, que estamos aquí para hacer esto, tío. Que ahí fuera hay 20.000 personas que creen en lo que están haciendo. Que ahí fuera, de esas 20.000 personas, hay 5.000 niños que han venido hoy que somos sus héroes, tío. Que esa gente hace unos meses no pensaba ni que tuviéramos ni la mínima posibilidad de ir a un mundial. Y hoy en día hemos hecho que crean en que se puede ir a un mundial. Que la selección española de rugby puede estar de nuevo en la élite mundial del rugby, 20 años después. Y ahí salió ese tema. Me estoy extendiendo demasiado. Qué bueno, no, está perfecto la respuesta. Luego, bueno, nos quedamos a las puertas de ir al Mundial por otros temas, ¿no? ¿Qué ocurre? Nos quedamos a las puertas de otros... ¿Qué ocurre aquí, Decidieron Jaime? que nos quedáramos a las puertas. Es un tema muy complicado. Básicamente... sucedió el partido de la vergüenza, el famoso partido de Bélgica, de Bruselas. Con errores arbitrales clamorosos, ¿verdad? Bueno, errores arbitrales no son errores arbitrales, son decisiones medidas y tomadas por la figura de aquel árbitro en concreto que iba en una dirección y con un objetivo muy claro, que era hacer que España perdiera ese partido para que España no se clasificara en primer lugar por delante de Rumanía. Y claro, pues aquel árbitro en concreto, que era Vlad Jordachescu, pues mi opinión y todos los entendidos del rugby al final, porque esto fue clamoroso, esto al final se convirtió en una crisis a nivel mundial, o sea, esto fue un escándalo a nivel mundial. Este señor, árbitro rumano, acompañado de linieres rumanos, una tripleta rumana, pero que en el arbitraje se da... En el arbitraje en el rugby se da constantemente. O sea, al final las tripletas son de una nacionalidad y se van moviendo porque ya se conocen, trabajan juntos y tal. Y sobre todo en el deporte del rugby estamos más que acostumbrados a árbitros incluso a cierto nivel que pueden arbitrar su propia selección de su país. Y sin embargo están ahí arbitrando ese partido, pero porque... No se puede poner en duda la honestidad y el principio de justicia de la figura de un árbitro. Y sin embargo, aquel día, pues yo creo que el arbitraje de este señor, de Jordachescu, que fue clamoroso y fue escandaloso, hizo que España no se clasificara para el Mundial. ¿Crees que estaba premeditado estas decisiones? Totalmente. Por parte de la Federación Rumana y... Bueno, eso ya no lo sé, pero evidentemente si tú eres España y tienes que jugar un partido clave contra Bélgica, que es un rival claramente en inferioridad y más débil que tú, pero un gran equipo al fin y al cabo. O sea, al final nosotros no es que fuéramos a Bélgica diciendo esto, Bélgica le metemos 50, no. Nosotros éramos conscientes de que el partido de Bélgica iba a ser probablemente el más duro de todos. Pero íbamos muy mentalizados de cabeza para hacer el partido que necesitábamos hacer para conseguir el pasaporte para el Mundial. Y sin embargo, te plantan a un árbitro rumano que si España no gana ese partido, no se clasifica a España. ¿Y quién se clasifica directamente? Rumanía. La Rumanía que acabas de ganar hacía 2 semanas, en Madrid.
y dejándoles fuera de todas las opciones del Mundial. ¿Cómo levantas aquí a la gente? Porque, claro, en un ámbito deportivo, ¿no? Siempre se puede, pues, la culpa se puede repartir o se puede analizar que se ha hecho mal, pero en una injusticia de tal calibre, ¿cómo levantas el ánimo de la gente siendo tú el capitán aquí, Jaime? Pues no puedes. No puedes. No se puede, Gonzalo. De hecho, bueno, a ver, aquello fue un hecho catastrófico, no solo para el rugby, para el deporte español. Y fue catastrófico también para el rugby, porque aquel día el rugby sufrió mucho con esa imagen, ¿no? Nadie se esperaba que la figura de un árbitro que es tan respetada y es tan importante para el rugby pasara eso. Ya te digo, antes, lo he dicho antes, creo que lo he mencionado, aquello desató una crisis a nivel mundial. Y de hecho se emitieron comunicados desde World Rugby y se hicieron estudios arbitrales que dijeron, oye, mira, para que World Rugby, el principal estamento a nivel mundial, esto es como la FIFA de fútbol. La FIFA de fútbol, dijera, oigan ustedes, aquí a lo mejor hay algo que se nos ha escapado, a lo mejor hay que repetir el partido. Pero cuidado, ese fue el hecho, ese fue el origen. Al final a España la descalifican por un tema de cruces de denuncias porque determinaron que 2 jugadores de España no podían jugar por España, pero eso es otra historia que luego se demostró que tampoco era así. Pero claro, la crisis que se había montado en el famoso partido del escándalo en Bruselas era tal que yo lo que creo es que las decisiones posteriores que se tomaron fue para tapar todo aquello, ¿no? Y al final tiraron por la calle de en medio, que fue descalificar a Rumanía y a España y clasificar a Rusia. Me dices, ¿cómo te repones de eso? ¿Cómo levantas a la gente de eso? No puedes. Yo no pude y yo no sé si alguien puede hacer que levantar eso. Porque fue devastador. Es más, tengo que decirte, así en confianza, que ya sí. vamos, ya la tenemos un poquito, Gonzalo, yo no me he repuesto de eso. Yo no he superado eso, sinceramente. Y además sé de buena tinta de algunos compañeros que sé que tampoco lo han superado. O sea, una parte de esa generación de jugadores, aquella selección se quedó en Bruselas. Gran parte. Fue muy duro vivir aquello. Y yo creo, esto a lo mejor han pasado ya, ¿cuántos años han pasado? O sea, estamos en el 2025, han pasado 7 años, ¿vale? Creo que no ha habido un solo día desde aquel 18 de marzo de 2018, no ha pasado un solo día que no recuerde aquel día. Ni uno solo, en 7 años. Yo ya he vivido otras cosas en el rugby, yo ya me retiré, estoy haciendo otras cosas, entre otras grabando un podcast contigo maravilloso hoy aquí, sí. Inside X. Pero después de todo eso y de todas las cosas que he ido haciendo en estos años y que ahora yo me dedico a otros menesteres, sigo volviendo atrás y sigue apareciendo ese día, esa pesadilla. ¿Cómo te levantas de eso? O sea, hay una realidad para un deportista y es que un deportista tenemos que estar preparados para perder siempre, porque si no estás jodido. Pero, o sea, no se puede, tú no puedes ganar siempre. Un deportista está preparado para perder una, otra y otra, para fracasar. Un deportista puede no tener su día, puede no jugar bien o no hacer las cosas bien. Un deportista puede simplemente que el rival es superior a ti y ya está, ¿de acuerdo? Sí. Pero lo que no puede manejar un deportista es, después de todo el trabajo que hay puesto y toda la apuesta personal y colectiva de un equipo, de tantos años de trabajo, lo que no puede manejar nunca un deportista es que le dejen fuera o que le hagan esa putada por un elemento que tú no puedes controlar como deportista, que es precisamente las decisiones de un árbitro, que supuestamente está ahí para sancionar con justicia y que haya un equilibrio. Eso no se puede manejar. Y eso te deja una herida grande. Entonces yo ni encontré la manera ni creo que la encontrara nadie.
Tú puedes sacar buenas palabras, intentar sacar unas palabras de decir, venga, no pasa nada, intentamos borrar esto. No, Pero sí que pasa. No es real, ¿no? O sea, no es real esa. No es real porque no lo sientes como tal, ¿verdad? No, sobre todo cuando lo tienes ahí tan reciente, y es que es muy desagradable vivir eso. Es que se vivieron cosas muy desagradables. Aquel día fue un día muy triste, tío. Fue un día muy triste. Y aquella... Vamos, mi carrera deportiva se quedó ahí. O sea, tú fíjate, tío. Es que esto... Yo he necesitado también gestionar eso, tío, tratarlo. Yo estuve 2 meses después de aquello. Estuve, además, claro, siendo el capitán. Claro, es que aquello se prolongó porque tenían que salir, luego salieron el tema de las comisiones, había que estudiar qué había sucedido en ese partido, había que estudiar todo el tema de las denuncias por licencias deportivas. ¿Qué era el tema de las comisiones, perdón? Las comisiones se montaron para determinar qué se hacía primero con ese partido y luego, segundo, qué se hacía con el tema de las denuncias por ilegibilidad de jugadores. Y saber si España va a ir a Mundial o no. Aquello se dilató 2-3 meses. Y en esos 2-3 meses, yo como capitán, atendiendo a diario a medios de comunicación, televisiones, entrevistas, etcétera, contando una y otra vez lo mismo. Entonces, hubo un momento que casi me vuelvo loco. Casi me vuelvo loco. Yo el primer mes dormía fatal. ¿Pues por qué? Pues porque te han quitado tu sueño, tío. Te lo han robado. Ves que te lo han robado y que no va a haber marcha atrás. Y ves que no vas a jugar ese partido. Ves que tienes 36 años, que todo tu plan de poder reiterarte jugando una Copa del Mundo con España, dejando a España de nuevo en una Copa del Mundo, y que tu sueño era salir por ese túnel de vestuarios con tus compañeros, con tus amigos, con los que tanto te has peleado ese objetivo para ese partido inaugural contra Japón, y resulta que estás fuera. Y a partir de ahí, pues yo ya no pude volver a vestir la camiseta de la selección. Luego se dio un poco la metamorfosis en tu persona, Jaime. Transicionaste de ser un deportista profesional al mundo de la televisión. Es algo que hemos hablado previamente antes del podcast, y que me parece muy interesante, ¿no? Porque muchos deportistas de élite sufren aquí un problema importante, y es el no saber qué hacer después de terminar una carrera deportiva. Tú sí que supiste. Cuéntanos. Bueno, yo supe, o a lo mejor no supe. Es que no lo sé. Yo, Gonzalo, sigo intentando analizar. Sí, claro, de puertas hacia afuera, ¿no? Yo tengo mis dudas, porque me siguen planteando dudas un poco todo lo que hago. O sea, no paro de cuestionarme a diario. Y me entran dudas. De todos modos, para cerrar el anterior capítulo, para cerrar con algo en positivo, ¿no? Evidentemente ahí tengo una grieta y tengo una herida y hay una cicatriz ahí que quizá a día de hoy siga sin poder cerrarla yo. Pero quizá todo lo que ha sucedido recientemente, y es que por fin el rugby español va a estar en un mundial que va a ser el de Australia 2027. Qué bueno. Esta nueva generación de jugadores se ha clasificado para el mundial y ya es una realidad. Porque además lo que nos pasó para el Mundial del 19, sabes que se replicó pocos años después, para el Mundial de Francia, que tampoco estuvimos, que sufrimos la segunda descalificación. Pero gracias a Dios, ahora hay una generación de jugadores que nos han llevado al Mundial. Y quizá eso, pues para algunos que hemos pasado por ahí, por ese equipo y que nos hemos puesto esa camiseta, pues nos sirve también un poco a nosotros de redención y en cierto modo alivio saber que en parte hemos ayudado a construir eso, ¿no? Y que el rugby español estará presente en el Mundial de Australia, que es una muy buena... Ni más ni menos. Es una muy buena noticia, sobre todo pensando que un factor muy importante, que yo creo que cuando haces algo en la vida piensa también en el legado que quieres dejar, ¿no? Yo pienso que algunos jugadores que habíamos merecido estar quizás en un mundial y que no lo hicimos, no pudimos estar, dejamos ese pozo y ese legado que han recogido estos chavales. Qué bueno. Y que nos han llevado al mundial, así que eso queda de positivo. Luego me has preguntado por la transformación, cómo llegó la metamorfosis. Sí, me interesa mucho esto.
a nivel personal, cómo se lleva al final de una carrera, estar en estadios llenos de gente, esa tensión, ¿no? de la élite profesional, y de repente te despiertas y estás en tu casa solo, ¿no? Bueno, pero además ¿cómo lo totalmente. llevas? Te despiertas de la noche a la mañana, te retiras, te dan unas palmaditas en el hombro, te hacen... Yo tuve la suerte que me hicieran una despedida, que no todos los jugadores han tenido esa suerte. A mí se me hizo una despedida en el Central con un partido de la selección nacional y como agradecimiento a mi trayectoria y a mis años con la selección española y como capitán. Y tengo que estar muy agradecido con ello porque hay muchos jugadores que no han tenido esa suerte. Muchos jugadores grandes jugadores, mejores jugadores incluso que yo, que no han tenido esa despedida. Y a mí me la hicieron, con lo cual eso ya es mucho. Pero la realidad es que cuando el deporte te abandona, cuando el deporte te deja, es así. Es de la noche a la mañana. Y pasas de estar en el foco, rodeado de aplausos, de compañeros, con el olor al alimento del vestuario y haciendo lo que más te gusta y encima con reconocimiento, con esa burbuja de reconocimiento que se construye en torno al deportista, ¿no? Y más si todavía, si encima eres un deportista reconocido, ¿no? Y al día siguiente estás en el pasillo de tu casa con unas pantuflas de Mickey Mouse y te puedes ver en esa tesitura de decir, hostia, ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué coño hago? Entonces, es que estamos ahí entrando en un terreno... Al principio es todo una locura, es todo como una locura, ¿no? Al principio es como... ya nadie se acuerda de ti, pero sí que puedes seguir gozando de ese reconocimiento que te da y tal, y crees que con ese reconocimiento vas a ir abriendo una serie de puertas, que en realidad esas oportunidades y esas puertas sí que se te pueden abrir si juegas bien tus balas. Si juegas bien tus balas. El problema que tenemos los deportistas es que muchas veces no sabemos cómo jugar esas cartas y lo que le sucede también a muchos deportistas cuando se retiran, que no son conscientes de que tienen esas cartas en la mano, que pueden ser muy válidas. Porque es verdad que hay mucha gente dispuesta a ayudarte, pero luego la realidad es que tú tienes que poner en marcha una serie de mecanismos y deshacerte de una serie de aprendizajes que has tenido durante toda tu vida para entrar en otra movida, ¿no? Entonces, la retirada deportiva es jodida por eso. Porque muchas veces el deportista no es ni siquiera consciente de lo que tiene, de cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus aptitudes para salir a jugar al terreno de juego de la vida. Exacto. Que es muy diferente al del que sales, ¿no? Y luego también hay otra serie de factores que yo creo que influyen más, pero esto ya yo creo que no sucede con el deportista, sucede con el deportista profesional, pero creo que los que lo llevan al extremo son sobre todo los futbolistas, ¿no? Que son los que yo creo que están más expuestos a este fenómeno, que es el de la burbuja que te montan durante tu vida deportiva y que de repente de la noche a la mañana esa burbuja desaparece. O sea, hay gente que después de su vida profesional en el deporte, no sabe ni abrirse una cuenta bancaria. Sí. Y esto le ha sucedido, esto le sucede a muchos deportistas. Porque es que te llevan. Sí. Te llevan. Es más, para muchos les construyen una burbuja para que tú seas intocable. Claro, entonces, ¿cómo no vas a tener un ego exacerbado con esa burbuja que te han construido un equipo de personas que te rodea, que son los que te gestionan prácticamente tu vida, que te dicen hasta lo que te tienes que poner, qué entrevistas tienes que dar y qué es lo que tienes que decir en las entrevistas? Te emiten los comunicados. Total. O sea, te dicen, tú únicamente dedícate a marcar goles y ya está. Por eso digo que el futbolista es el que más expuesto está. Porque son los que realmente tienen medios y economía suficiente para tener todo ese séquito alrededor, ¿no? Sí. Que protege, pero que en realidad no protege. Te monta una burbuja que es muy peligrosa. Evidentemente, el deportista minoritario, profesional pero minoritario, que viene de deportes minoritarios, no le sucede eso y le suceden otras cosas. Le puede suceder eso porque al final tú estás ahí, eres como ese hámster, tío, que está subido en una rueda y tienes que hacer que esa rueda siga girando, ¿no? Y entras en una serie de hábitos y de día a día
del que es muy complicado salir. Y así estás durante años. Entonces, tienes que desaprender muchas cosas. Y tienes que estar muy bien armado de cabeza. Y ahí es donde entra el tema mental. Porque esto es, o sea, yo creo, esta es mi verdad, ¿vale? Pero es que yo creo que es así y hay que empezar a hablar de las cosas y ponerles nombres y apellidos. Tú a un deportista, sea quien sea, si es Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Cravioto, o acabas de dejar tu carrera deportiva lanzando jabalina, que has pillado una beca cada 6 años y decides que hasta aquí hemos llegado. Somos drogadictos. Somos drogadictos auténticos. Y somos drogadictos a la vida que tenemos montada en el deporte y sobre todo somos drogadictos a todo lo que nos hace estar disfrutando de esa vida, que es la adrenalina. El deporte de alta competición es sobre todo adrenalina pura y somos drogadictos a esa adrenalina y la necesitamos. Entonces, a un deportista cuando se retira hay que hacerle un tratamiento prácticamente de drogadicción. Entonces, tú no puedes sacarle de ese ambiente en el que hay esa adrenalina en la competición, porque es nuestro ecosistema natural, sacarle de ahí y ahí te las arregles. No, porque es que eso lleva muy mal camino, porque eso requiere una serie de etapas, requiere pasar por una serie de momentos hasta que tú sabes convivir en tu vida y sabes enfocar tu vida sin esa adrenalina, sin esa competición, sin ese... Yo soy Jaime Nava, jugador de rugby, capitán de la selección española, que es lo que conoce la gente de mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque luego la cabeza te juega muy malas pasadas. Y ojo, le pasa a Mbappé, le pasa a Jaime Nava, pero le pasa también a Rafa, ¿eh? Sí. A Rafa Nadal le va a pasar. Ese espectro de la retirada deportiva llegará a un punto cuando la nube se esclarezca y Rafa, pues evidentemente vaya pasando a un segundo plano y tal. Es que es muy complicado. Es natural realmente. Siempre vuelve, claro, porque ya son procesos fisiológicos también. O sea, estamos sometidos a una serie de cosas que cuando eso desaparece, pues genera incomodidades y sobre todo inseguridades. Hay una pérdida de identidad brutal. De pérdida de identidad. ¿Yo quién soy? O sea, ¿yo quién soy fuera del rugby? O lo que le pasó a Jesús Royan, por ejemplo, que eso fue una historia que a mí me dejó muy marcado. El famoso portero de waterpolo. Unos días antes de tirarse por el balcón, el pobre Jesús Royan, esta historia me la ha contado personalmente el actual presidente del COE, Alejandro Blanco, en la apertura de un curso que hice hace muchos años en gestión comercial, precisamente, que hay formaciones a las que nos invitan el Comité Olímpico, el Consejo Superior de Deportes, precisamente pensando en digamos, en esas herramientas que nos quieren proporcionar para cuando venga la retirada. Alejandro Blanco en esa apertura dijo: siempre recordaré que Jesús Royan me llamó unos días antes de que sucediera la desgracia. Dice: Alejandro, si es que yo siempre he estado metido en el agua. Y es que acabo de salir del agua y no sé qué hacer. Pues, de hecho, hay fundaciones que están trabajando mucho esto ahora mismo. No recuerdo bien el nombre, pero se trabaja bastante, ¿verdad? Ahora se está intentando trabajar más. Y luego hay yo creo que hay bastante más concienciación. Concientización. Eso es. No sé si se dice concientización, concienciación. Sí, concienciación. O sea, yo digo siempre concienciación, perdón. Sí, y yo creo que hay más conciencia tanto de los deportistas como de las personas que rodean el mundo del deporte y que entran en el plano de la gestión para asistir a los deportistas. Pero creo que no se hace lo suficiente, sinceramente. Creo que hay que hacer
mucho, mucho más. Y hay que poner, hay que hablar mucho más con los deportistas, hay que gestionar mucho mejor la comunicación con ellos, hay que advertir, hay que preparar, hay que formar, y a pesar de todo eso, a pesar de que tú adviertas, de que tú veas que el tránsito se puede hacer de manera positiva, a pesar de que esa gente se forme y tenga ganas de hacer otra cosa más allá de su propio deporte. Aún así, hay que estar muy, muy pendientes, porque aún así, en algún punto, te va a golpear. En tu caso, supiste reconvertirte bien. Se te ha visto en papeles en La Casa de Papel, que pegó un pelotazo. Sí, en la brutal quinta temporada tengo ahí en España. Hice ahí Cañizo. En la unidad, en Movistar, como el jefe de los geos. Arranqué con mi carrera de actor, pero fíjate, pues eso es, pues sí, es tener ganas. La verdad es que me da mucha vida. He hecho muchas cosas a raíz de mi retirada deportiva y fuera del deporte. Siempre estoy en contacto con el rugby porque al final tengo ese mono. Esa droga sigue estando ahí. Pero lo que sí que estoy consiguiendo últimamente es cómo me voy dosificando esa droga mía que es el rugby, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia, para luego yo terminar desintoxicado de mi deporte, en el buen sentido. Pero he hecho muchas cosas, porque cuando te retiras, una de las cosas que te pasa también es que te vuelves un poco loco y quieres hacer de todo. Y entonces, pero es normal, es normal, o sea, es ensayo-error, es un poco la vida. Quieres emprender cosas, quieres meterte en proyectos, quieres hacer cosas nuevas. Yo en mi caso he tenido la suerte de probar a hacer cosas de todo tipo, y yo sí que cuando estaba terminando mi carrera deportiva, eso sí que lo hice bien. Yo evidentemente ya tenía unos estudios, mi base está en el mundo de la gestión deportiva, ¿de acuerdo? Y en el management, pero es verdad que a mí el mundo de la interpretación y el mundo artístico siempre me ha gustado muchísimo. Y cuando empecé a tener exposición en televisión y me empezaron a llamar para hacer programas de televisión, yo ya había empezado mi formación actoral antes de yo dejar de colgar las botas. Con la suerte de que rápidamente me empezaron a llamar y me surgieron oportunidades. Y entonces ya vinieron pues todos estos trabajos. Y la interpretación y mi vida actoral me encanta. O sea, es que no soy actor de casualidad. Es que es una cosa que yo desde pequeño me apasiona, me flipa. ¿Cómo es La Casa de Papel? ¿Cómo es actuar en La Casa de Papel con la repercusión que tiene? ¿Y qué personajes te llamaron más la atención a nivel personal? De la Casa de Papel te llama la atención todo. Porque de repente tú eres un actor incipiente. Yo además me llaman para La Casa de Papel, pero no es mi primer trabajo. O sea, yo ya pude haber rodado antes de La Casa de Papel ese personaje de Cañizo en la quinta temporada y entrar ahí. Ya venía, con 2 temporadas de la unidad. Y sobre todo, pues me había puesto a hacer microteatro, había rodado spots de publicidad, había hecho cortometrajes. O sea, poco a poco ya fui haciendo. Hay que intentar hacer de todo. O sea, yo le digo que sí en el plano audiovisual, empecé a decirle que sí a todo, porque al final necesitas acumular experiencia, ¿no? Y entonces ya llegas a La Casa de Papel con un poquito, pero aún así tú llegas ahí y de repente te plantas en la Champions, macho. Claro, ¿cómo es esto? A nivel tienes que. Pues te llevas un impacto terrible, porque tú ves aquello y es como, pues no lo sé, pues es como si le pasas a un chaval del Getafe B y le plantas a jugar en el Bernabéu. Pues eso tiene. Eso primero es un escenario idílico, porque tú flipas, porque es lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a los sets de grabación ahí en la ciudad de Netflix, en Tres Cantos, dices, o sea, yo estoy flipando aquí. O sea, claro, tú ves ahí un nivel de medios con lo mejor de lo mejor, con los mejores actores, con los mejores técnicos. Dices, o sea, esto es la Champions. Y al final, para un actor incipiente como soy yo, eso al final es el mejor máster del mundo. O sea, es que eso no te lo van a enseñar en ninguna escuela, no te lo van a enseñar en ningún training actoral, lo que se aprende ahí. Entonces, ¿qué destaco de aquello? Pues todo. Sobre todo, destaco la gente con la que entré en contacto, los compañeros con los que trabajé, algunos de ellos auténticos actorazos. O sea, ¿quién es el que más te sorprendió para bien? El que más me sorprendió, sin duda,
¿Cómo se llamaba? El argentino. El que hacía... Palermo, que ahora mismo, joder, perdonadme, no me acuerdo del nombre, soy malísimo para cuando estoy en... Palermo, sí, muy bueno. Pero, o sea, buenísimo. Y eso que yo le vi haciendo, 2 chorradas, pero es un tío, es un actor que se le nota que es un actorazo. Y luego el que trabajando es un auténtico animal, es buenísimo. También Jovic Keuskarian, además yo le tengo en un pedestal, porque además él viene del boxeo profesional, es ex deportista como yo, y además con él sí que tuve secuencias y sí que tuve escenas con él. Y aprendí muchísimo viéndole. Y es un tío genial. Es verdad que estaba ahí en un momento un poquito oscuro, que además lo ha contado él mismo. Pero joder, yo recuerdo que cuando estábamos en escenas y él tenía que entrar un poco en el papel, eran escenas de una huida, eran momentos muy tensos. Yo además le pillaba yo, le detenía yo dentro del Banco de España. Sí. Y le tenía que engrilletar y tal. Entonces era un tío que cuando entraba en personaje daba miedo, ¿eh? Sí. O sea, cuidado, ¿eh? Tiene buen porte, tiene buena planta. Sí. No, pero es un actorazo. Un auténtico actorazo. Son todos buenísimos actores. Y yo he tenido la suerte de estar ahí con ellos, de aprender de ellos, de chuparles, de empaparme de todo aquello. Y espero que algún día pues me pueda servir. Porque yo sigo aprendiendo, ¿eh? Al final o sea, esto es una rueda que no para. Tú tienes que seguir entrenando, tienes que seguir... O sea, da igual si has estudiado los 4 años de la Resade o has estudiado en Coraza o con Raki Pérez, que es con la coach con la que estudié yo, ¿no? Que es una escuela privada aquí de Madrid. Esto da igual. O sea, tienes que estar constantemente renovándote y haciendo cosas y aprendiendo. ¿Cómo es ir a la Resistencia como invitado? Porque, tío, yo siempre lo digo y digo, guau, te sientas al lado de Broncano, un tío, pues eso, todos le conocemos, ¿no? Súper auténtico y tal. ¿Cómo es esa hora previa, esa media horita previa de, guau, este tío me va a pegar un vacile? Así, justo como estás diciendo, ¿no? Tú. Realmente, es así, ese tío me va a pegar un vacile que a ver cómo salgo, ¿no? ¿Cómo es que yo cuando yo fui a la Resistencia, joder, fíjate, yo fui a la Resistencia y fui preparado, o sea, para todo. O sea, además iba súper ilusionado porque además estábamos todavía en COVID. O sea, todavía el COVID coleaba, nos acababan de soltar hacía 2 días, como así decirlo, y me tocaba ir a grabar a mí, me llaman, hombre, yo creo que Broncano me llama porque dice, trae aquí a Jaime, que me acuerdo que grabé con él, grabamos otra entrevista con Broncano que fue muy divertida, en La Vida Moderna, cuando él hacía La Vida Moderna para la SER. Y joder, la verdad es que le quedó muy bien. O sea, fue una entrevista muy cachonda. Entonces, claro, cuando me llama para la entrevista, dice, que venga Jaime Nava. Y como había pasado todo el tema del rugby y tal, y estaba todo aquello... Y entonces yo ya me había hecho algo más conocido y tal, con el tema de la capitanía. Y dice, Jaime, vamos a hablar de rugby. Y ya aprovechamos y hacemos un poco de promoción de la unidad. Y bueno, y resulta que la persona que manda a la Resistencia a hacer promoción de la unidad es a mí, que soy un actor de reparto. Bueno, pero esa suerte que tuviste, ¿no? Sí, buena suerte que he tenido, pero vamos, que yo me pongo a pensar en los actores principales, en Luis Zahera. Bueno, Luis Zahera, o sea, otro animal, o sea, Luis Zahera es, o sea, algo acojonante. O sea, otro actor que yo he flipado con Luis, viéndole. Aparte que es acojonante, porque es que además recuerdo que mi primera secuencia de toda mi vida, mi primer trabajo como actor, primera escena con Luis Zahera, una discusión encima con este tío, con el que probablemente sea el actor de moda o uno de los mejores actores que tenemos en España, porque es una bestia. Entonces, claro, me mandan a mí a la Resistencia a hacer promoción y los protagonistas de la unidad eran Nathalie Poza, Luis Zahera, Michel Noer, un pedazo de actor argentino que es una maravilla. Un abrazo para él, si por casualidad ve esto.
Y tío, y me mandan a mí. Entonces, claro, yo vi claramente que ahí había que aprovechar dos cosas. Bueno, pues hablaremos de la serie, pero yo desde mi papelito como Jaime, el jefe de los geos, que además me llamo Jaime, o sea, soy Jaime en la serie por Luis Taera. Que Luis Taera se coge la script en uno de los episodios, me parece que es en el 6º que estábamos grabando ahí en el puerto de Coruña, y dice, oye, ¿cómo se llama tu personaje, Jaime? No, si no tengo, no. ¿Cómo que no tienes personaje? Jaime, oye, aquí en esta escena, tal, yo te voy a decir, oye, Jaime, tal, no sé qué. Jaime. Como tu nombre, ¿no? O sea, no le dio muchas más Y vueltas la al coco, escrita ¿no? ahí diciendo, bueno, vale, pues tal. O sea, no, Claro, porque era el geo. Claro. Claro, en la serie todo el rato se dirigen porque estamos, claro, todas las escenas, yo al ser el jefe de los geos estamos en los operativos geos. Entonces, ahí hay una nomenclatura, hay una jerga que al geo se le dirige como geo. Y además, este es el jefe de inteligencia. Entonces, de ahí surge. Y ahí que me planto en la resistencia, macho, y yo iba parapetado aquel día y preparado para todo. De decir, buah, me va a caer una vacilada, ya verás, el cabrón del David. Y resultó, tío, que David estuvo como muy comedido. Yo no sé si es que aquel día o yo fui una mierda de invitado, que también puede ser, que no di juego, o David estuvo un poco más bajo, estaba más seriote y Más tal. cansadete, más tal. Sí, no lo sé. El caso es que el que me vaciló, pero bien vacilado, fue Grison, tío. O sea, Grison sí que me saltó alguna... Y luego Ricardo también. Fue una experiencia cojonuda. Sí. No, ahí vas... Es tu momento, ¿no? Joder, Claro. te han llamado, quieren conocerte. Sí. Vas a hablar ahí de lo que a ti te apetezca, de lo que ellos te vayan también sacando, ¿no? Pero tú tienes que ir, yo creo que preparado, y ahora también el formato de la revuelta, si es que, bueno, ya sabemos todos que es lo mismo, ¿no? Es una prolongación. Tú tienes que ir ahí abierto a todo porque es que eso es un auténtico show en el que te proponen, pues eso, es como irte a tomar una caña con un colega. Claro. O sea, esto es lo que salga, lo que surja, pero tengo que decirte que... Está está guionizado. No, ¿qué dices? Para nada. Hombre, ellos evidentemente tienen sus bloques. Claro. Sus bloques de contenidos. Pero te voy a decir una cosa, yo no sé Broncano si lo sigue haciendo o no. Yo no me veo con Broncano hasta que no salgo al escenario y está él esperándome. Interesante Ahí en esto. el teatro. No hay una meeting previa. No, porque además tengo entendido, a mí eso me llamó mucho la atención. Cuando llego allí, al teatro, te reciben de puta madre ahí la directora de invitados, que es maravillosa. Se llamaba Ana, no sé si seguirá. Y me dice, bueno, pues te llevo a camerino y tal, no sé qué, oye, ¿qué necesitas? Tal, agua, comida, catering, de puta madre, tal. Bueno, pues oye, pues en un rato vendrán a buscarte y tal. Digo, pero ¿y Broncano? ¿Y David? No, es que David, nada, ya le verás en el escenario. Y, pero ¿cómo, Ya está, ¿cómo que le voy a ver en el escenario? Pero que no vamos a hablar de lo que me va a preguntar, Claro. o por dónde van a ir los tiros. No, es que David se ve que no le mola. O sea, que lo mantienes No le súper gusta. puro. No, que él... Que, Él se mete Claro. ahí y evidentemente él conoce al personaje Ujú. o se molesta en conocerte un poco o sea, hace su trabajo de mirar. y a ver por dónde lo lleva. Lo que pasa es que yo sabía que digo, joder, verás tú, yo vengo aquí a hablar de una serie de la que soy el actor 20 de la serie. Sí. Pero yo me imagino, o sea, si estoy aquí es porque quiero hacer un mix, quiero hablar de rugby y más Claro. después de lo que pasó. Claro. Entonces, claro, le hacía gracia lo del tema de hablar del rugby casi y hablamos mucho de rugby, Fue de eso, luego el tema del rugby. Pero ya te digo, yo fui como con idea de ser muy gamberro, de en plan de pasarlo bien y tal, muy distendido, Sí. y me encontré con... Más cortante, ¿no? Sí, un poquito, sí. Ya, La próxima vez, si hay próxima vez, David, se lo diré. Díselo a Sí. David que, oye, si me David, estás viendo. la próxima vez que sepas que yo voy a ir de otro rollo.
Y bueno, que sepas que estás invitado. Yo soy más de motos, pero estás invitado también al podcast. ¿Ah, sí? Si te apetece. Así Está la cosa ahí en una, está complicada. En una guerra, ¿eh? Sí, brutal. ¿Esto cómo lo ves? Yo soy Motos Team, la verdad, me gusta más. Motos Team. Sí. A mí, yo voy a ser un poquito café con leche, ¿no? A mí, la verdad es que me gustan los Me dos. han invitado a la Resistencia, tal, y queda feo. No, claro, queda feo, queda feo. David, yo soy muy de ti. Yo muy revuelta. No, yo, es verdad, he ido a la revuelta, he ido a la Resistencia, pero no he estado nunca en el hormiguero. Yo creo que el hormiguero también está, ¿no? Es como que quieren llevar, él tiene ya unos invitados ya durante el año, él tiene ya personajes con los que ya... Internacionales. También. Eso es tal. Entonces, quizás es otro nivel. Pero a mí me gustan los dos, son muy diferentes. Uno es muy distendido y nunca sabes por dónde lo va a llevar. Sí. El otro es le da mucho peso Motos a la entrevista. Y es una entrevista más preparada, más periodística. Quiere quizás, ahondar ¿no? más en el personaje. Con Broncano nunca sabes. Claro. Tú eres el personaje y él te lo va a dar bola un par de veces, pero a lo mejor, o sea, de conocerte y de hablar de cosas tuyas y de hablar de ti, o sea, si ve que surge una historia con alguien del público, contigo, evidentemente, porque él es un gran anfitrión, David. Y te va a hacer partícipe. Pero a lo mejor de la entrevista te olvidas. Total. O sea, la entrevista se lleva más a cabo con Motos. Pero a mí me gustan los dos y consumo los dos. De hecho, es de la poca televisión que consumo. Interesante. ¿Has oído hablar del entronizamiento? Entronizamiento. No. O sea, no soy capaz de contextualizarlo, pero vamos, la propia palabra ya te dice mucho. Entronizar. Es una nueva corriente que hace alusión un poco al hecho de que las nuevas parejas hoy en día se están llevando también muy a cabo por el tema de la influencia y conexión de estatus social en lugar de por conexiones emocionales auténticas. Tú lo has vivido, tú que eres un personaje público que has estado en shows y en televisión, ¿lo has vivido en tu propia persona o qué opinas al respecto? O sea, lo de que veas que a lo mejor hay un acercamiento, se quiere provocar un acercamiento emocional debido a tu estatus más que por el interés por tu persona. Efectivamente. O sea, es algo de toda la vida, pero... Los groupies o las groupies, ¿no? Sí, o sea, ese es un poco el rollo, sí. Lo has vivido tú en tu persona, además que tú eres un tío, joder. Es un tío guapete, tiene unos brazos tiene unos brazos como troncos. O sea, ¿lo has vivido en tu persona? Sí, no lo he vivido mucho, pero sí que he vivido alguna situación de este estilo. O sea, luego también va por... O sea, el tema del reconocimiento social va por épocas, ¿eh? El tema de la fama. O sea, es que es muy efímero todo. Es verdad que hay momentos en los que estaba en televisión, en un programa tal, o me han visto no sé dónde, o está de moda tal serie, que eso sí que es verdad que yo lo noto, que tú vas a los sitios y tal, y ves las miradas, ves el interés de la gente, ves el que te odia o el que no te soporta rápido, o el que te admira, sí. Y dicen, ya está el gilipollas estuvo el otro día en Pasapalabra. Pues tal. Sí que lo he vivido alguna vez, pues eso, sales por ahí de marcha con tus colegas y ves que pues a lo mejor se te arriman por ese interés. Pero ya lo de alguien que se lance ya a querer arrimarte a ti para intentar llevarte al huerto o ver si consigue tener una relación contigo sentimental o algo que vaya más allá y por ese interés, por esa imagen pública que desprendes, yo creo que no ha llegado nadie hasta ese punto. Pero sucede. O sea, me sucede a mí, que soy un pringao. O sea, ya no me imagino gente que realmente, porque eso también es la leche verlo, ¿eh? Cuando estás con alguien realmente reconocido por todo el mundo, o sea, famosa, eso es un infierno. Pero un infierno. O sea, bueno, pues cualquiera de los de La Casa de Papel, de los ladrones, ¿eh? Que los de la carpa, los policías, menos. Pero, sí. O sea, tú vete con un Jaime Lorente con La Casa de Papel en pleno auge. O sea, esta gente de la noche a la mañana no podían poner un pie en Sudamérica. No podían, ¿no? Úrsula Corberó tiene que ir con 3 guardaespaldas por Buenos Aires.
sea, eso es una barbaridad. Entonces, ese reconocimiento social, ese nivel de famoso, eso tiene que ser una pesadilla, ¿eh? Y está claro, la gente se te va a arrimar por el interés, te quiero Andrés. Así funciona. Y el tema de, por ejemplo, MasterChef, también hemos hablado. ¿De verdad se aprende a cocinar? Se aprende, no. O sea, ¿cómo es? ¿Se aprende a cocinar? Se aprende a cocinar. ¿Es un reality en el cual está todo premeditado? A ver, esto es un reality y esto es televisión. O sea, la televisión es entretenimiento. Entonces, el que se piense hoy en día que viendo televisión es todo verdad, oye, que se ponga otra cosa. Sí. La gente, si se sienta delante de un televisor para ver algo, quiere pasárselo bien, quieren que le entretengan y, bueno, pues hay muchas maneras de entretener a la gente, ¿vale? Pero MasterChef, dentro de que es un reality aspiracional, porque al final lo que, sobre todo, estoy hablando del Anonymous, ahí esa gente quiere ganarse la vida el día de mañana, a lo mejor haciendo algo a nivel gastronomía, de vicio, montar un restaurante o ser chef o tal. Digamos, los programas con famosos, está también ese factor competición aspiracional de yo quiero hacer ver a la gente que cocino bien y por eso voy a ganar a este, ¿no? Pero se aprende un montón de cocina en MasterChef, por supuesto. Ahora, ¿te sirve de algo cocinar bien? Pues tengo mis dudas. Ya. O sea, yo, por ejemplo, yo entré en MasterChef sin tener ni puñetera idea de cocinar, pero ni puñetera idea, y claramente se vio. Claramente se vio. Lo que pasa es que también vas mejorando, vas haciendo cosas, pero no hay que olvidar que eso es entretenimiento, tío. O sea, es reality puro. Es reality puro y tú tienes que dar juego, tienes que también un poco dar lo que se espera de ti en base al perfil que te dan. Que eso también es una cosa que a mí me jode en televisión, ¿sabes? O sea, resulta que como yo soy el deportista, con la vitola del capitán de la selección española y se espera que tú seas el deportista súper correcto, ¿no? Súper correcto, súper tal. Joder, y si resulta que soy un gamberro, y si resulta que cuento unos chistes de puta madre y canto de puta madre y quiero que nos estemos descojonando todo el día, ¿qué? No me vas a dar vas a dar la cuota de pantalla o no vas a dejar hacerlo. Claro. O sea, pero es verdad que luego al final la televisión muestra lo que es, porque tú a la cámara no le puedes engañar. Eso es tú a la cámara no se la cuelas, no la engañas. No. Qué bueno. Y es entretenimiento. Es entretenimiento. Y hay hay realidad, porque tú van a sacar al final lo que tú has dado. Pero luego está la parte que, bueno, hay mucha preparación, hay mucha historieta. Y bueno, y también, evidentemente, en la televisión hay una cosa que se llama, que es a la que tienes que sobrevivir, que es la edición. O sea, un programa en directo no tiene nada que ver con un programa editado. Al final, MasterChef es un programa que se edita. Y tú sabes la cantidad de contenidos, pero te digo MasterChef como te digo otro, como te digo Tu cara me suena, o como te digo ahora, por ejemplo, Antena 3 va a estrenar un formatazo que no os podéis perder, que yo creo que es uno de los grandes formatos de televisión, que se llama Traitors. Yo estaba en la edición de Traitors que se hizo con HBO. Me parece uno de los mejores shows de televisión que pueda haber a día de hoy. Vamos a ver qué es lo que saca Antena 3. ¿Tú sabes la cantidad de horas de grabación que hay para sacar un programa de 2 horas o de 3 horas o incluso de 45 minutos? ¿Tú sabes la cantidad de información y de contenidos que se quedan fuera? Ahí no eliges tú. Ahí elige otra persona. Ya. Y la persona que elige esos contenidos que finalmente salen son los que muchas veces deciden si tú quedas como el héroe o quedas como un gilipollas. Ya. Y eso está siempre premeditado. O sea, la premisa siempre es vender más, entiendo. Bueno, la premisa es entretener. Bueno, entretener y, por tanto, vender más. O sea, un poco desde el punto de vista... Y quieren enganchar a la gente, porque la gente que ve los programas, pues es tu público, los haces tuyo y si tú, cuanta más gente tengas, pues al final la televisión ¿de qué vive? De la publicidad. Sí, total. ¿No? Bueno, salvo la pública, que la pagamos todos. Pero la televisión privada vive de la publicidad.
cuanta más gente tengas en tu canal y viendo tus productos, más publicidad te entra. Entonces, tú tienes que intentar enganchar al público con lo que sea y con lo que tú creas que más va a vender. Pero que es que a lo mejor te puedes encontrar con que tú has grabado un programa de entretenimiento, has dado una imagen y resulta que el que decide la imagen que se da tuya sea otra muy diferente, que te puede pasar, ¿eh? Es que también en el audiovisual todo es manipulable. En cualquier caso, son formatos muy divertidos y muy recomendables. Yo me lo he pasado muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Siempre. Y he aprendido mucho, que al final es lo que deja. Como yo en esta entrevista, me lo he pasado muy bien, Jaime. Ya estamos, joder, pero si ha pasado el tiempo volando. He aprendido muchísimo, la verdad, me lo he pasado muy muy bien. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante, ¿no? Verídico, desde tu etapa en el rugby hasta, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Qué proyectitos tienes así pues mira, en la cabeza? Tengo mis dos... tengo mi agencia de comunicación y marketing y eventos, que llevo unos años con ella. Acabo de montar otra agencia exclusiva de comunicación con mi pareja, con Laura. Y ahora estoy lanzando también mi proyecto de productora. ¿Por qué? Porque estoy con una serie precisamente de formatos en los que estoy trabajando, entre los cuales está un documental deportivo sobre rugby. Que me hace mucha ilusión, que espero poder dar buenas noticias pronto, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Creemos que puede ser un productazo. Vamos a contar una historia increíble sobre el rugby español, precisamente para contar esa historia de redención del rugby español, que yo creo que el mundo del deporte en España y la sociedad en general necesita conocerlo, porque tiene mucho mérito lo que hemos hecho con el rugby en este país en los últimos años. Y creo que es muy bonito. Y vamos a descubrir ahí una serie de historias humanas impresionantes. Y estamos en ello. Ya tenemos algunas partes grabadas. Qué bueno. Y es un proyecto que me ilusiona. Ojalá lo terminemos de llevar a buen puerto, pero no vamos mal. Creo que vamos a poder dar una buena noticia muy, muy pronto. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Te Gonzalo, voy a regalar un clásico del rugby. A ver. Me lo pudo dar Roberto Canessa en persona y... Impresionante. Y sí que te quería, librazo. Gracias a mi amigo Beltrán pude conocer a Roberto Canessa y ahí llevas este detallito por nuestra parte. Me ha encantado, Gonzalo. Además me estás dando una línea de flotación, porque la historia... entiendo que has visto... Sí, la película. Sí, La Sociedad de la Nieve. Espectacular. Peliculón. Esa película la estoy usando ahora, por ejemplo, en lo que sucede en esa película, lo que se nos cuenta, lo cuento mucho en las charlas y en las conferencias para empresas. Bueno, empresas y hoy también en colegios y tal. Pero es que lo que sucedió ahí y la película es espectacular, es brutal. Y yo también he tenido la suerte de conocer a Roberto Canessa. Estuve hace unos años en una de sus charlas aquí en Madrid. Brutal. Yo es de lo mejor que... Bueno, es que son... la naturalidad además con la que te lo cuentan. Sí, total. O sea, impresionante. Oye, me ha encantado, porque además no lo he leído. Pues ahí... Lo voy a coger con muchas ganas. Sí. ¿Te gusta este tipo de...? Mucho, sí. Yo he visto la peli, me he informado mucho acerca de la historia y soy bastante fan de todos ellos, ¿no? Pues, oye, lo digo aquí ahora en directo, te voy a hacer llegar, quiero también yo regalarte un libro, el mío. Vale, genial. Tengo un libro publicado que se llama Team, Lecciones y Valores del Rugby para la Vida. Y bueno, ya me das tus datos y te hago llegar un ejemplar con todo mi cariño. Ahí contamos, evidentemente, no es esta historia. Pero bueno, es un libro que escribí con Juan Tinoco, un amigo, él es director de Recursos Humanos. Y utilizamos el rugby como herramienta de formación para la vida. Y el ámbito principal en el que se desarrolla la historia es en el ámbito profesional, con una historia, porque además es una novela, no es un ensayo, no es ensayo técnico, es una novela, hay unos personajes. Y es curioso cómo estos personajes a lo largo de la historia que contamos van cambiando gracias al rugby. Qué bueno. Y es lo que hemos usado. Entonces me hará ilusión hacerte llegar uno si te gusta este tipo de... Fantástico. Este tipo de historias. Pues quedamos así, Jaime. Claro. Un auténtico placer
Me lo he pasado genial. Enhorabuena, ¿eh? Y muy bien. Oye, me lo he estamos en pasado contacto, muy bien. O sea, se me ha hecho muy corto. Se ha ido el tiempo volando. Es que hablo mucho, tío. No, es lo bueno, tío, pero estamos aquí para eso, ¿no? Está claro, está claro. Entonces, pues, sigue adelante, que lo estás haciendo genial y te deseo mucho éxito.